Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Sara Patiño, yo soy residente de Cirugía General de la Universidad Pontificia Bolivariana y el tema que vamos a tratar hoy entonces es síndrome de intestino corto. Mi asesor para esta charla fue el doctor Jamil Vallejo, cirujano de acá del hospital, que no nos puede acompañar pues hoy de forma presencial, pero se encuentra conectado en el auditorio virtual. Este es el contenido de la charla. Primero vamos a dejar claros algunos conceptos clave que quizá pueden ser un poquito más importantes para los estudiantes y para los internos que no estén tan familiarizados y que algunos términos se pueden confundir a la hora pues como de leer los diferentes artículos. La epidemiología del síndrome de intestino corto, cuáles son las características fisiopatológicas y cómo se da la adaptación intestinal luego de una resección intestinal, cuáles son las diferentes opciones de tratamiento que como vamos a ver son múltiples, cómo debemos hacer la evaluación y el seguimiento nutricional de estos pacientes, cuáles son las complicaciones y finalmente cuáles son las recomendaciones que nos da la guía colombiana que se publicó este año por la Asociación Colombiana de Cirugía. Hay que empezar diciendo entonces que definimos como síndrome de intestino corto la pérdida de longitud intestinal debido a una enfermedad que puede llevar a una resección única o múltiple de diferentes segmentos del intestino y que generalmente el segmento intestinal que queda pues remanente es menor a 200 centímetros. Tenemos también el término de síndrome de intestino corto funcional, en el que el paciente puede tener 250 centímetros, 300 centímetros, pero puede presentar las mismas complicaciones que un paciente con síndrome de intestino corto habitual. La falla intestinal se define entonces como una disminución o alteración en la función del intestino por debajo de las condiciones mínimas en las que se puede absorber adecuadamente micronutrientes, agua y electrolitos y que hace necesario que el paciente se tenga que hacer un soporte vía parenteral. Y la insuficiencia intestinal la definimos entonces como la reducción de la absorción intestinal, pero pues que no requiere el soporte nutricional vía parenteral. Entonces, como les decía, generalmente conocemos como intestino corto cuando tenemos un remanente intestinal menor a 200 centímetros. Sin embargo, hay algunos autores que refieren que desde 150 centímetros podemos estar hablando de síndrome de intestino corto o que incluso si lo hablamos por el porcentaje de intestino remanente que queda es menos del 25% de la longitud habitual. Sin embargo, esta definición dada por el porcentaje, digamos que es bastante controversial porque no tenemos, pues como en los diferentes países, un estándar de longitud para los pacientes según la edad, entonces preferimos regirnos pues como por la definición de los 200 centímetros. ¿Qué es otra cosa muy importante? Que pues como sabemos, estamos más dados a reportar la longitud del segmento intestinal que resecamos, pero no lo que queda en nuestro paciente. Entonces, esto es pues como para animarlos a que todos nosotros hagamos siempre el reporte en la descripción operatoria de ambos segmentos. Cuántos segmentos sacamos, pero cuántos segmentos le dejamos en el paciente para saber si tiene o no riesgo de presentar un síndrome de intestino corto. Y la medición, entonces, la debemos hacer siempre en el borde antimesentérico y con el intestino libre de tensión. Esta medición se debe hacer entonces desde el ángulo de Treitz hasta, pues bien sea la válvula ileocecal, la unión que nos quedó entre el intestino delgado y el colon o el estoma terminal, que van a ser los puntos, como vamos a ver más adelante, según la clasificación del síndrome de intestino corto. Entonces, el intestino corto lo podemos dividir en tres tipos. El tipo 1, que son los pacientes que tienen una yeyunostomía terminal, en quienes si tienen por debajo de 115 centímetros de intestino delgado van a tener más riesgo de presentar una falla intestinal. Los pacientes que tienen un intestino corto tipo 2 son aquellos pacientes en los que se les hace una resección casi total pues del ilion, también una resección del colon ascendente, entonces quedan con una ausencia de la válvula iliocecal y que si tienen menos de 60 centímetros de yeyuno tienen también riesgo de presentar falla intestinal y hacer más difícil la rehabilitación intestinal. Y los pacientes con un intestino corto tipo 3, en los que se hacen resecciones parciales, bien sea de yeyuno o de ilion, quedan con anastomosis yeyuno ileales, pero la ventaja de estos pacientes, y como vamos a ver a lo largo de toda la charla, son los que pues mejores desenlaces tienen, porque el hecho de conservar la válvula ileocecal y el colon en su totalidad va a evitar que presentemos muchas más complicaciones. Las características de cada tipo, entonces tenemos que los pacientes que se conocen o que pertenecen al grupo 1 son los que conocemos como secretores netos y esto es porque el yeyuno es pues digamos que la parte del intestino que tiene mayor permeabilidad entre los enterocitos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando está el contenido intestinal, bien sea casi siempre pues hiperosmolar, lo que hace el yeyuno es que además de tener un peristaltismo aumentado, tiene la capacidad de secretar agua a la luz intestinal desde el espacio intravascular o intersticial.
Entonces, eso va a generar que los pacientes tipo 1 tengan mayor riesgo de complicaciones tanto nutricionales como electrolíticas y de riesgo de falla renal. Los pacientes con el intestino corto tipo 2 tienen también mayor riesgo de presentar diarrea porque, como les decía, no tienen la válvula ileocecal, y la válvula ileocecal, pues como sabemos, pues permite hacer como una contención parcial del material intestinal. Van a tener una deficiencia de la vitamina B12 y de la absorción de las sales biliares, porque, como vamos a ver un poquito más adelante, son las que se absorben en el ilion distal y en el colon, y van a tener también deficiencia de vitaminas liposolubles, péptidos YY y péptidos similares al glucagón. Por su parte, los pacientes que pertenecen al intestino corto tipo 3 realmente son los más manejables. Tenemos un colon que está completo, tenemos una válvula ileocecal que nos permite pues contener el material intestinal, y pues por esta razón van a tener menos desequilibrios hidroelectrolíticos y nutricionales. El colon, entonces, como les decía, en condiciones normales, pues en cualquiera de nosotros, tiene la capacidad de absorber más o menos 5 litros de agua, pero cuando los pacientes presentan síndrome de intestino corto, digamos que la adaptabilidad intestinal hace que se pueda absorber hasta 8 litros. Entonces, como les decía, y para hacer como un pequeño, pues como recorderis, estos son los segmentos del tracto gastrointestinal donde se absorben las diferentes sustancias. Tenemos que en el duodeno y en el yeyuno proximal absorbemos macronutrientes, hierro, folatos, calcio y vitaminas y minerales. En el yeyuno distal y en el ilion proximal, macronutrientes, calcio, vitaminas y minerales. En el ilion distal, sales biliares, vitamina B12 y ácidos grasos de cadena corta. Y en el colon, vitamina K, minerales, ácidos grasos de cadena corta y agua principalmente. Toda esta absorción está mediada en los diferentes segmentos también por diferentes hormonas que, pues para cuestiones de la charla y como por lo más reciente que tenemos respecto a síndrome de intestino corto, nos vamos a centrar mucho más en la acción que tiene el GLP-2 en la absorción de los elementos. Respecto a la epidemiología, tenemos que las principales causas que llevan a que un paciente tenga síndrome de intestino corto son la enfermedad de Crohn, la isquemia mesentérica o complicaciones quirúrgicas, bien sea un paciente que haya sido llevado trauma, que le hayamos tenido que hacer una anastomosis, que la anastomosis filtra, que necesita una nueva resección, etcétera. Pacientes que tienen episodios de obstrucción intestinal, bien sea primaria o por vías que no responde al manejo médico y que también lo tenemos que llevar a cirugía, pacientes con neoplasias o pacientes que presentan enteritis por radiación. Para los 3 tipos de intestino corto, realmente es una entidad que se presenta mucho más frecuentemente en mujeres mayores de 45 años y es muy difícil conocer realmente la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, porque los diferentes estudios, pues digamos que algunos, cuando tratan de conocer la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, lo que hacen es buscar, por ejemplo, los pacientes que tienen o que reciben nutrición parenteral total. Pero sabemos, por ejemplo, que hay pacientes recibiendo nutrición parenteral total que nunca han sido llevados a cirugía, pero que la reciben porque tienen algún tipo de síndrome malabsortivo que impide, pues, como tener unos adecuados niveles de vitaminas y minerales. Y adicionalmente, hay pacientes con síndrome de intestino corto en los que se les logró hacer una adecuada rehabilitación nutricional y que ya no usan NPT, entonces esos pacientes pues también se nos van a salir. Si los dividimos pues como en qué proporción están distribuidos, tenemos que la mayoría de los pacientes tienen un síndrome de intestino corto tipo 1 y se debe a enfermedad de Crohn. El 31% de los pacientes pertenecen al grupo 2 y es por isquemia mesentérica, y el 9% de los pacientes presentan un intestino corto tipo 3 por complicaciones quirúrgicas. Realmente la probabilidad de liberarlos de la NPT es inversamente proporcional. Es más difícil que un paciente en el que solamente tengamos el yeyuno lo podamos liberar de la NPT, pero por su parte los pacientes que conservan el colon, hasta en el 80% de los casos los podemos liberar. La fisiología de la adaptación intestinal, entonces digamos que la literatura la divide como en 2 fases. El intestino se nos adapta tanto de manera estructural como de manera funcional, y la parte funcional hace referencia entonces a la disminución del vaciamiento gástrico, la disminución del peristaltismo intestinal, que todo esto está mediado por la acción que generan la ingesta, y esto lo que hace es que libera los diferentes péptidos que les decía, el péptido YY, el GLP-1 y el GLP-2. Además, hay un aumento en la disponibilidad, y en el uso de transportadores, lo que favorece entonces que al tener también un peristaltismo disminuido, pues vamos a tener en la luz intestinal por más tiempo el contenido, pues, y esto va a favorecer la absorción.
Y adicionalmente, entonces, los cambios estructurales, que va a haber una hiperplasia y una hipertrofia de los enterocitos, va a haber un aumento en el tamaño de las vellosidades más o menos del 75% y un aumento como en la profundidad de las criptas que puede oscilar entre el 30 y el 35%. El tratamiento, entonces, tenemos muchas opciones. Quizá con la que más familiarizados estamos es la nutrición parenteral, pero como vamos a ver más adelante, hay diferentes opciones farmacológicas que incluyen medicamentos que tenemos como en la práctica diaria y diferentes enterohormonas que son como lo que más recientemente estamos usando. Algunos pacientes se van a beneficiar de enteroclisis, de cirugía y por último, pues como la última opción que tenemos es el trasplante intestinal. Para empezar entonces con la nutrición parenteral total, realmente más del 50% de los pacientes que tienen síndrome de intestino corto los logramos liberar de la NPT en los primeros 5 años luego de la resección intestinal. Sin embargo, la probabilidad de liberar a este paciente de la NPT, si no se hace en los primeros 2 años, ya luego es tan baja como el 6%. Y pues en la práctica diaria preferimos administrar la NPT por catéteres de inserción periférica con acceso central cuando los comparamos con los catéteres venosos centrales, pues porque como sabemos tienen menos riesgo de infecciones, tienen una vía pues como útil mucho más larga y tienen también menos riesgo de trombosis. Y el volumen de la NPT pues se puede disminuir cuando se demuestra que el paciente tiene tolerancia a la vía oral y que este aumento de la ingesta vía oral no se asocia ni con aumento pues por el débito del estómago ni con diarrea que le impida pues o que le dificulte la calidad de vida del paciente. Complicaciones, pues no es una charla de complicaciones de la NPT porque podríamos hacer una charla solamente de complicaciones de la NPT, pero digamos que las más importantes o como con las que más nos preocupan son todas las asociadas al acceso venoso, como son la infección, la oclusión, la trombosis, pues o la rotura del mismo catéter, que a veces hace necesario incluso procedimientos quirúrgicos para extraer el segmento pues que quedó intravascular. Y las complicaciones hepatobiliares que realmente se presentan más en los pacientes cuando llevamos mucho tiempo con NPT, no es algo que sea común pues en el paciente que lleve 1 semana o 2 semanas con NPT. Respecto a las opciones farmacológicas, como les decía, el arsenal es bastante amplio y estamos familiarizados con la mayoría de estos medicamentos. Entonces tenemos en primer lugar los inhibidores de la bomba de protones y los antagonistas del receptor de histamina, que lo que hacen es que generan una reducción en el volumen de las secreciones gástricas, reducen los efectos deleterios que tiene el ácido gástrico en las primeras porciones del intestino, como lo es el duodeno y el yeyuno proximal, pero como sabemos también pues no son inocuos, tienen efectos deleterios y solo los podemos usar idealmente por un máximo de 12 meses porque pues pueden generar un sobrecrecimiento bacteriano en el tracto gastrointestinal. Los análogos de somatostatina, que quizá con el que más estamos familiarizados es el octreotide, y lo que hace es una reducción de las secreciones gastrointestinales. Otro efecto bastante favorable es que disminuye la motilidad del yeyuno, que como les decía inicialmente es la parte del intestino que pues más peristaltismo genera. No tiene ningún efecto respecto a si mejora o no la absorción de los micronutrientes, no se ha visto que reduzca la necesidad de NPT como lo vamos a ver más adelante con otros medicamentos y pues en algunos casos puede empeorar la mala absorción porque puede inhibir la secreción de algunas enzimas pancreáticas. La loperamida, que como sabemos disminuye la motilidad intestinal y tiene algún efecto pues como en mejorar la absorción de micronutrientes y realmente la preferimos sobre los opioides, por ejemplo, pues porque tiene menores efectos adversos y no genera adicción. Y la colestiramina y el colestipol, que son muy seleccionados los pacientes que realmente se benefician del tratamiento con estas sustancias porque pueden empeorar la esteatorrea y la pérdida de vitaminas liposolubles. Entonces, como les decía, las opciones farmacológicas vienen desde lo que conocemos hasta lo más reciente, que es el teduglutide, que es un péptido similar al glucagón, que es lo que conocemos como la familia de los medicamentos GLP-2, y es un péptido que es secretado por las células L del ilion distal y el colon ascendente. Es una nueva molécula que realmente, pues lleva aprobada desde el 2012 por la FDA para el uso de intestino corto, pero realmente no es algo que esté ampliamente, pues, como usado en el medio. Y la ventaja que tiene respecto al péptido endógeno es que realmente tiene una vida media mucho más larga. ¿Qué hace? Mejora la absorción intestinal y favorece la liberación de NPT si el paciente tiene conservada la ingesta vía oral. Vamos a ver en unos estudios más adelante que este es el principal factor que hace que el teduglutide sí nos sirva a nuestros pacientes. Y su mecanismo de acción entonces es que actúa como un factor de crecimiento, generando la expansión de las vellosidades y de las criptas en el intestino pues que queda remanente en nuestro paciente.
Sin embargo, por esa misma razón, al tratarse de un factor de crecimiento, puede generar el crecimiento de pólipos que ya tenga nuestro paciente o un crecimiento pues como de pólipos. Y es por esto que está absolutamente contraindicado en pacientes con malignidades gastrointestinales en cualquier localización. Entonces, siempre que decidamos iniciar teduglutide en nuestro paciente, se debe hacer un tamizaje con colonoscopia previo al inicio del tratamiento para saber si el paciente tenía o no pólipos o si debemos hacer un tratamiento previo a alguna patología neoplásica gastrointestinal que nos contraindique el uso de teduglutide. Entonces, ¿en quiénes está indicado? En pacientes mayores de un año, la FDA cuando lo aprobó en mayores de un año porque gran parte pues también como de los estudios que tenemos de síndrome de intestino corto son en niños, como vamos a ver más adelante, y está indicado entonces en pacientes mayores de un año con síndrome de intestino corto tipo 1 y tipo 2, porque cuando les hablaba de la fisiopatología, recuerden que son estos pacientes los que no tienen ni ilion distal ni colon ascendente, que es donde se secreta principalmente el GLP-2. Y lo vamos a administrar en una dosis de 0.05 miligramos kilo día en inyecciones subcutáneas. ¿Qué pasa? Que digamos que otra de las limitantes que tiene el teduglutide es el costo. Si se compara el uso de teduglutide durante un año versus el paciente que solamente tiene NPT, el uso de teduglutide, o sea, es sumar teduglutide más NPT y solo NPT. El paciente en el que solo se usa NPT tiene un costo más o menos de $150.000 al año versus $400.000 que genera que tiene el teduglutide. Pero, como vamos a ver más adelante, el teduglutide hace que se tenga que usar por menos tiempo la NPT, entonces realmente los costos finales terminan siendo menos cuando lo usamos. Eso es el primer estudio. Realmente, respecto a este estudio, les traigo algo muy pequeñito y fue lo que me llamó la atención. Es un estudio retrospectivo multicéntrico llevado a cabo en 2015, de 2015 a 2017, publicado en 2019, que incluyó 54 pacientes que llevaban más de 6 meses de uso de NPT. Ellos lo que pretendían era evaluar cuáles eran los factores que ayudaban a predecir la buena respuesta de teduglutide, bien sea por respuesta disminuyendo la NPT, que ellos definían respuesta como una reducción de la NPT entre un 20 a un 100% del volumen total administrado, o porque se le pudiera retirar al paciente completamente pues, la NPT. Y ellos lo que encuentran, que es que el único desenlace que tiene pues como peso estadístico es la vía oral. El paciente que tiene vía oral y recibe teduglutide es el paciente que mejor respuesta tiene a este medicamento. Y en segundo lugar, les traigo esta revisión sistemática y metaanálisis que incluyó 2 RCT y 8 estudios observacionales que pretendía evaluar la eficacia del teduglutide también para la reducción del soporte nutricional en pacientes con síndrome de intestino corto. Ellos lo que encuentran es que, pues, si vemos solamente como por la heterogeneidad de los estudios para los desenlaces a 6 meses, 1 año y 2 años, la heterogeneidad para los estudios a los 6 años era bastante alta, pero, y pues tampoco tuvo como una buena respuesta, pero si miramos la respuesta a 6 meses, a 1 año, perdón, y a 2 años, vemos que favorece el uso de teduglutide para disminuir la dosis de NPT. Y lo mismo cuando miramos no solamente la reducción de la dosis, sino el retiro completo de la NPT para nuestros pacientes. También, pues la heterogeneidad de los estudios a 6 meses era bastante alta, pero para 1 año y 2 años era mucho mejor y también favorecía el uso de teduglutide para retirar completamente los pacientes de la NPT, lo que confirma entonces, pues no de manera absoluta, pero por lo menos en este metaanálisis, sí se confirma la eficacia del teduglutide para favorecer bien sea la reducción o el retiro de la NPT en pacientes con síndrome de intestino corto. La enterocrisis realmente es un método pues como de tratamiento que también es para pacientes bastante seleccionados y es más usado en pacientes con síndrome de intestino corto tipo 1, en quienes se deja la yeyunostomía proximal y que queda un cabo residual, pues como una ostomía de doble boca. Lo que se hace entonces es que se canaliza el extremo distal, pues como del paciente, y a través de ese estoma, por una sonda, se puede administrar, bien sea soluciones con electrolitos o nutrición enteral, o incluso el mismo material obtenido por la boca proximal del estoma. Actualmente, también, pues digamos que en busca de favorecer pues, como la comodidad de estos pacientes, porque pues a nadie les suena como también el hecho de tener que infundir por otra boca del estoma lo que ya salió por otra boca de ostomía, porque sabemos pues que el olor no es como el más agradable.
existe un sistema de bomba que lo que hace es que se conecta como una galleta de colostomía del paciente y inmediatamente pues se deja canalizado el estoma distal y cuando pues conforme va saliendo el material intestinal por la boca proximal, entonces la bomba lo que hace es infundirlo directamente al paciente nuevamente. La cirugía, realmente la cirugía tiene varios objetivos. En primer lugar es recuperar el intestino abandonado si se dejó un cabo pues como abandonado en la cavidad abdominal. Permite aumentar la función del intestino residual porque pues es un intestino que está abandonado en la cavidad y que no estamos usando para nada, y permite también disminuir el tránsito intestinal. ¿Qué pasa en los pacientes con intestino corto? Que el intestino que queda es un intestino que trata pues como de compensar toda esta pérdida de longitud y hace una dilatación intestinal compensatoria. Estas áreas que quedan más dilatadas quedan pues como áreas de estasis y de sobrecrecimiento bacteriano, y eso en algunos pacientes puede generar empeoramiento de la misma diarrea. Cuando decidimos operar a nuestros pacientes, realmente debemos hacerlo en el menor tiempo posible, pues porque lo que buscamos es mejorar su calidad de vida y disminuir pues como las complicaciones asociadas al síndrome de intestino corto. Cirugías, digamos que tenemos como varias técnicas. La primera que les traigo es la técnica STEP, en la que, como vemos acá, tenemos un intestino que está pues en su eje longitudinal y lo que hacemos son múltiples cortes transversales al eje longitudinal del intestino. La técnica está descrita con grapadora mecánica, pero pues realmente también se podría hacer de forma manual, y las complicaciones que va a tener esta técnica van a ser las mismas que vamos a presentar en un paciente que se le hace una anastomosis. Pueden filtrar, los sitios de filtración son más, entonces digamos que pues no es algo que esté como tan ampliamente aceptado pues como por los diferentes grupos de cirujanos. Las líneas de grapa pueden sangrar, pueden haber estenosis porque estamos reduciendo pues el diámetro del intestino. La segunda técnica es la técnica de Bianchi-O'Leary, en la que tenemos el intestino en tu corte longitudinal y como sabemos que ya está dilatado, lo que hacemos es que lo cortamos de forma longitudinal y hacemos una anastomosis terminal isoperistáltica también para que este segmento, pues para tener una mayor longitud del intestino. Y finalmente la técnica SILT, que lo que se hace es como unos cortes perpendiculares pues o como oblicuos al eje longitudinal del intestino, se canaliza el intestino como con una sonda para mantener pues como su posición, y luego de hacer los cortes entonces se hace una anastomosis, que en esta técnica sí está descrita que se debe hacer de forma manual. Cuando comparan entonces cuál técnica es mejor, pues realmente, como les decía, el principal problema es que no es algo, pues no son unos procedimientos que se hagan de manera pues como amplia en el mundo. Este es un estudio retrospectivo unicéntrico que incluyó 64 pacientes con síndrome de intestino corto y que en los que había evidencia de dilatación intestinal, bien fuera pues vía endoscópica o vía radiológica, y que estaban dependientes de NPT. Lo que pretendían era comparar los desenlaces de la técnica STEP versus la técnica Bianchi, pero el principal problema, pues o digamos que uno de los sesgos, por lo menos para nosotros, es que de estos 64 pacientes, 50 eran niños. Entonces, no sabemos qué tanto de los desenlaces que están acá, pues sí sean como extrapolables a la población adulta. Las características de sus pacientes, de los pacientes que eran adultos, la mayoría de ellos tenían un síndrome de intestino corto por isquemia mesentérica, por múltiples resecciones intestinales de diferentes causas y enteritis por radiación, y en los niños la gastrosquisis, el onfalocele, las atresias intestinales y la enterocolitis necrotizante. Los desenlaces eran múltiples, pues realmente les traigo como el resumen en esta tabla. La longitud intestinal al principio, como en promedio de todos los pacientes, era de 45 centímetros. Luego de realizarle alguno de los procedimientos, quedaba con la técnica Bianchi unos 68 centímetros y con la STEP 65 centímetros. Se lograban liberar de la NPT más o menos del mismo porcentaje, 55 y 60%, y la necesidad de trasplante intestinal fue mayor en los pacientes en los que se les hizo la técnica Bianchi, pero ellos son claros en que estos pacientes estaban mucho más enfermos y que, como vamos a ver más adelante, tenían más complicaciones hepáticas asociadas pues como al uso prolongado de la NPT. Y como les decía entonces, el único desenlace que fue estadísticamente significativo fue la longitud pues que se alcanzó, o el porcentaje de aumento de longitud del intestino, que fue bastante similar pues en los dos grupos. Ellos concluyen pues que realmente ambas técnicas mejoran los desenlaces como la longitud intestinal y la liberación de la NPT. Respecto al trasplante intestinal, digamos que hay varias indicaciones
insuficiencia hepática, episodios a repetición de sepsis asociada al catéter, un episodio único, por ejemplo, de fungemia ya, de que nuestro paciente tenga necesidad de un trasplante intestinal o pérdida de accesos vasculares, como la pérdida de 2 venas de gran calibre. Opciones, pues digamos que hay varias. Se puede trasplantar solamente el intestino delgado, podemos hacer un trasplante simultáneo de intestino delgado de hígado o un trasplante pues como en bloque de intestino delgado, hígado y páncreas. ¿Qué pasa? 50% de los pacientes que requieren trasplante intestinal tienen necesidad de trasplante hepático, y esto que nos hace pensar que realmente nuestros pacientes, cuando ya nos estamos dando cuenta que necesitan un trasplante intestinal, la falla hepática ya es tal, pues que entre comillas es tarde y vamos a necesitar un procedimiento mucho mayor, entonces lo que debemos hacer es hacer una remisión temprana para una valoración por el grupo de trasplantes y de soporte nutricional, pues para evitar la morbilidad de una cirugía mayor. Respecto a la evaluación nutricional, digamos que lo más importante es realmente tener un grupo interdisciplinario, pues estos pacientes no los debe ver solo nutrición, ni solo los debe ver cirugía general o solo los debe ver pues trasplante, sino que debe ser un grupo pues como estructurado en los que en las diferentes consultas se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: los cambios en el peso que ha tenido el paciente a lo largo del tiempo desde el momento en el que se hizo la resección intestinal, qué medicamentos ha usado como para compensar pues o como para hacer el tratamiento del síndrome de intestino corto, cómo se alimenta el paciente, qué tantas tomas de comida tiene al día, qué tan copiosas son, si tiene o no otro tipo de antecedentes, especialmente antecedentes psiquiátricos, cómo fue la del paciente, cuántas cirugías han sido, cuánto se ha resecado, cuánto es el remanente de intestino que queda en nuestro paciente. Si el paciente ya recibió nutrición parenteral y se pudo liberar y ahora otra vez necesita nutrición parenteral, pues tratar de saber por qué. Tener un control seriado pues como de paraclínicos y conocer el estado metabólico óseo de nuestro paciente. Y respecto al suplemento pues de vitaminas y minerales, no significa que todos nuestros pacientes van a necesitar siempre la suplementación de todos estos elementos, pero sí es muy importante saber, por ejemplo, que cuando vamos a hacer mediciones de vitamina A no podemos solicitar en sangre vitamina A. La vitamina A se solicita como el retinol sérico y, por ejemplo, uno que también hacemos de manera muy común es la medición de vitamina B12, pero cuando pedimos la medición sérica de vitamina B12 nos quedamos corticos si no hacemos la medición del ácido metilmalónico. Para ir finalizando entonces, tenemos que las complicaciones pues son múltiples, pero digamos que los traen los 3 grupos más importantes: la deshidratación y los trastornos hidroelectrolíticos, que como les decía es mucho más común en los pacientes que tienen un síndrome de intestino corto tipo 1 o tipo 2, y esto se va a manifestar entonces una enfermedad renal crónica, nefrolitiasis, hiponatremia, hipocalemia. Y pues lo que podemos hacer con estos pacientes es simplemente hacer una evaluación seriada con pruebas de función renal y una medición diaria del volumen urinario, pues solicitarle al paciente o hacerlo pues de manera intrahospitalaria con la enfermera, o cuando al paciente le damos de alta, pedirle pues que cuantifique la orina, que debería ser por lo menos mayor a 1 litro diario. La deficiencia de vitaminas y micronutrientes, como les decía entonces, según el segmento de intestino que se reseca vamos a tener deficiencias de uno u otro elemento y se debería hacer por lo menos una medición al año de todos los micronutrientes y las vitaminas o según el caso de lo que está pues deficiente. Y la osteopenia y la osteoporosis, que quizás es algo que se nos olvida y que no tenemos pues como presente de manera frecuente, y es que se puede presentar osteopenia y osteoporosis bien sea por una complicación propia de la NPT o porque el paciente ya tenga comorbilidades previas, no sé, el paciente que tiene uso crónico de esteroides, que van a ser muchos de nuestros pacientes, y por eso se debe hacer una densitometría cada 2 a 3 años y hacer la medición de calcio, magnesio, fósforo y hormona paratiroidea para hacer un análisis pues de cómo se encuentra nuestro paciente. Finalmente, entonces, las recomendaciones de la guía colombiana, que ellos lo que hacen es una recomendación tanto para síndrome de intestino corto como para falla intestinal. La guía fue publicada pues como a principios de septiembre, ellos hicieron pues como la difusión y lo que hacen es dividir pues o responder como 10 preguntas. La primera pregunta es: ¿cuál es la dieta que se sugiere a los pacientes con falla intestinal y síndrome de intestino corto? Ellos dicen que se debería dar un aporte más o menos de 60% de carbohidratos, 20% de lípidos y 20% de proteínas en los pacientes que tienen colon, pero no especifican cuál debería ser el porcentaje en los pacientes que no tienen colon, entonces digamos que esa es una de los problemas que tienen.
La dieta de todos los pacientes, sea tipo 1, tipo 2 o tipo 3, debe ser alta, pues o rica en contenidos de triglicéridos de cadena media, y no hay necesidad de excluir la lactosa de la dieta, que eso es como también una creencia que se tiene como en la gente. ¿Cuál es la recomendación de macronutrientes y micronutrientes en NPT para pacientes con falla intestinal? Pues realmente es muy similar como a los requerimientos que tenemos diarios en un paciente que está recibiendo NPT, y la reposición de los micronutrientes se debe hacer a necesidad, como les decía, según el déficit que encontremos. Las recomendaciones respecto a los análogos de somatostatina es que se deben usar por un periodo de corto tiempo y no solamente, solamente en los pacientes que tienen yeyunostomía terminal, en quienes el control de los líquidos y electrolitos ha sido difícil con el manejo convencional. Respecto al uso de los antidiarreicos, pues la loperamida y otras estrategias farmacológicas, se debe usar los IVP durante los 6 primeros meses posteriores a cirugía, idealmente en los pacientes que tienen un débito por el estómago o pues diarrea de más de 2 litros al día. Ellos recomiendan también el uso de la loperamida por encima del uso de los opioides, y aunque ellos dicen que no hay una recomendación específica, dicen que sí lo prefieren por los efectos adversos. Los fundamentos biológicos y fisiológicos para el uso de las enterohormonas, que realmente cuando uno revisa la guía, ellos hacen uso pues como el término enterohormona solamente para referirse al GLP-2, y es que cuando se usa la NPT y el GLP-2 hay una mejor adaptación intestinal, hay un aumento del área de intestino delgado, aumento en la altura de las criptas, que era todo lo que ya les había mencionado a lo largo de la charla. Las indicaciones y contraindicaciones para el uso de análogos de GLP-2, como les decía, el paciente que tenga patología gastrointestinal activa o que la haya tenido y que desconozcamos si el seguimiento fue adecuado, no se debería pues usar teduglutida en ellos, y las contraindicaciones pues como las que tenemos para todos los demás medicamentos, la hipersensibilidad. Las recomendaciones respecto al uso de enterohormonas en situaciones especiales como enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, colestasis hepática o enfermedad inflamatoria intestinal es que realmente los pacientes pues no se requiere ajuste de dosis para ningún tipo de paciente, y la ventaja del teduglutida es que, como sabemos, la damos guiado por peso, entonces pues, no hay como ningún problema. Los pacientes con una tasa de filtración glomerular menor a 50 centímetros cúbicos por minuto se debe reducir al 50% de la dosis, y pues para la cirrosis Child A, Child B o Child C realmente no tenemos ningún tipo como de indicación hasta ahora porque no se ha estudiado. Y los criterios de monitoría y seguimiento en las estrategias farmacológicas realmente es más guiado por los síntomas del paciente. Si mi paciente le tengo loperamida 2 miligramos cada 6 horas y el paciente persiste con diarrea, persiste consultando por deshidratación, persiste consultando por trastornos hidroelectrolíticos, pues lo que debo hacer es aumentar la dosis o tratar pues como de combinar diferentes estrategias. ¿Cuáles son las barreras que tiene pues el uso como de teduglutida y el manejo interdisciplinario de estos pacientes? Es que realmente en todos los hospitales no contamos con grupo de soporte nutricional, no todos los pacientes tienen acceso a nutricionista pues como en el momento en el que nosotros quisiéramos. Y las indicaciones de trasplante intestinal entonces son la inminencia de falla de la nutrición parenteral, que ellos ponen un rango bastante alto, que es una bilirrubina total mayor de 3 a 6 miligramos por decilitro, la insuficiencia hepática dada por hipertensión portal, hepatosplenomegalia o cirrosis, trombosis del catéter venoso central de 2 accesos venosos de gran calibre, 2 o más episodios de sepsis asociada al catéter o un único episodio de fungemia, síndrome de dificultad respiratoria aguda o episodios frecuentes de deshidratación grave. Para finalizar entonces, tenemos que, pues, en mi concepto, digamos que el principal o lo primero que debemos hacer en nuestros pacientes es que en quienes preveemos que vamos a hacer una resección intestinal, debemos evitar hacer resecciones intestinales grandes. Esto va a definir de ahí en adelante el pronóstico de nuestro paciente. Si digamos que la resección la podemos hacer en una menor longitud y esto no va a afectar los desenlaces del paciente, evitemos hacer resecciones pues como masivas. Hay que tener presente, como les decía al principio de la charla, que lo que debemos medir, además del segmento que resecamos, es el segmento que queda al interior de nuestro paciente, que es lo que va a definir qué tipo de intestino corto va a tener nuestro paciente. Intentar siempre que sea posible la restitución del tracto gastrointestinal, y con esto me refiero a que si tenemos un paciente con una yejunostomía terminal, pero que por cualquier razón quedó el colon abandonado en la cavidad, o algún segmento pues que tiene una longitud considerable, deberíamos intentar en el menor tiempo posible hacer una reconstrucción
del tracto gastrointestinal, siempre debemos estar acompañados de las nutricionistas que tengan experiencia pues como en este campo para poder ofrecer al paciente un soporte nutricional adecuado. Y como les decía, pues deberíamos actualizarnos pues como en que el tratamiento del síndrome de intestino corto en este momento no es solamente loperamida y NPT, sino que tenemos algunas otras estrategias que nos pueden ayudar con nuestros pacientes. Muchas gracias.